Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar acompañándonos un miércoles más aquí en El Toro por los Cuernos. El Toro por los Cuernos de esta noche, que yo estoy especialmente feliz, se lo digo francamente, porque tengo la enorme suerte de contar aquí en el estudio con un español. Un español enamorado, pero verdaderamente enamorado de nuestra fantástica historia de España, y eso no es fácil, porque normalmente los españoles somos tremendamente desconocedores y detractores de nuestra historia. Un español que ha sido número uno en todo, un español que un gran político, yo diría, que su gran derrota política fue precisamente la letra L de La Coruña, y su gran victoria política y personal fue paradójicamente también la letra L. Porque si Paco Vázquez se caracteriza por algo, es precisamente por llevar con él siempre la bandera de la libertad. Paco, muchas gracias. Muchas gracias, además una presentación que me llena de satisfacción. Muchísimas gracias. Porque ser definido como español yo creo que es mayor piropo que se me puede español hacer. Enamorado de España. Claro que sí, como debe ser, y orgulloso de ello. Sí. Pero Paco Vázquez, ustedes ya lo saben, fue embajador de España ante la Santa Sede y alcalde de La Coruña, porque la ex no existe ni en los embajadores ni en los alcaldes. Siempre embajador y siempre alcalde, ¿verdad, Paco? Es una fórmula inglesa. Los ingleses dicen, por ejemplo, si lo tradujéramos al español, alcalde que fue de La Coruña o embajador que fue. Lo que pasa es que en el caso de embajador, o diputado que fui, porque también fui diputado y senador, en el caso de embajador lo soy de por vida, el título de embajador, por una razón, porque yo fui embajador político. Y entonces a los embajadores políticos se les concede ese privilegio, de que una vez que cesan en su función, mantienen la condición de embajador, porque somos, el embajador político responde a un nombramiento personal hecho por su majestad el rey, por el jefe del Estado. Las cartas credenciales, tú eres embajador del rey, el rey te presenta. Son cosas muy bonitas. Muy bonitas. El rey es una carta credencial, en la que su majestad el rey saluda respetuosamente como hijo devoto de la Iglesia y a su santidad el Papa Benedicto XVI y tal, y a través de esta carta le presenta a quién será su voz y representante ante el Vaticano, el excelentísimo señor don Francisco Vázquez y Vázquez. Eso es precioso. Yo hice una fotocopia, hice una infracción porque despegué el sobre. No me digas, hombre, hiciste pero muy me hice bien. Una fotocopia. Hombre, claro, es que aquello... La tengo guardada. Tengo 5 nietos, entonces a los nietos les doy la batalla, les enseño la carta, vuestro abuelo. Hombre, ya lo creo. ¿Y cuántos años estuviste, Paco? Pues estuve desde los 5 años justos. Yo llegué en abril del 2006 y me marché en abril del 2011, 5 años apasionantes, siempre muy interesantes, ¿verdad? Y un momento políticamente en España delicado y complicado, aquellas primeras leyes que había hecho Zapatero, ¿verdad? El matrimonio homosexual, del aborto sobre todo, el divorcio exprés, etcétera, etcétera, y un acoso importante a la Iglesia, pues marcaba una situación crítica en las relaciones, ¿verdad? Entonces, yo fui allí un poco por mi condición de católico. Es decir, era de los pocos socialistas que se manifestaba públicamente como católico, conforme a mi fe. Y yo creo que eso fue una de las razones por las que Zapatero quiso que yo fuera de embajador, porque él entendía que enviando un dirigente socialista católico pues indicaba una voluntad de dialogar o de acordar. Y después, pues, en aquellos años, afortunadamente, pues, yo fui una parte importante en conseguir un clima nuevo primero de encuentro, después de diálogo y por último de acuerdo, y hubo acuerdos importantísimos, ¿no? La financiación de la Iglesia Católica, la situación laboral de los profesores de religión, el pago de impuestos por parte de la Iglesia, el ajuste de la tributación del IVA europeo y sobre todo 3 visitas de su santidad el Papa Benedicto XVI y una visita de Zapatero que me costó mucho, pero conseguí llevarlo al Vaticano a que hablara con el Papa. Porque él no quería
No le Yo creo que ahí mucho. estaba mal aconsejado, pero coincidió una etapa de aquellos años en que España ocupó la presidencia de la Unión Europea, 6 meses. Y claro, yo le dije a Zapatero, mira, una de las primeras visitas que hace el presidente de cualquier país que le corresponde ejercer el cargo de presidente de la Unión Europea es ir a visitar al Papa. ¿Por qué? Pues por muchas razones, porque el cristianismo es un valor esencial y fundamental en la cultura europea, en la cultura occidental. En segundo lugar, el Papa representa un porcentaje muy importante de la población europea, los católicos, Y después, en tercer lugar, porque, queramos que no, el Vaticano, que es el Estado más pequeño del mundo, paradójicamente es uno de los estados con mayor influencia en el mundo. Quiere decir, una palabra del Papa, bueno, pues es escuchada no solamente por todas las cancillerías, es escuchada por millones, cientos de millones de católicos. Y por eso le aconsejé que fuera. Y tuvimos allí una entrevista muy agradable y con el Papa Benedicto XVI siempre era fácil hablar, ¿verdad? Fue un hombre que, ¿cómo valoraste tú la renuncia del Papa? Yo lo valoré. ¿Estabas allí cuando renunció? No, ya estabas en España. Ya me había venido a España, Hay mucha gente que la criticó, hay mucha gente que dijo que el Papa es Papa y muere Papa y que no se tenía que haber ido. ¿Tú eso cómo lo viste? El Papa, efectivamente, muere Papa, pero no Papa en ejercicio de las funciones. Yo creo que fue un ejercicio de responsabilidad. El Papa Benedicto XVI era un hombre y es un hombre de salud delicada. Sobre todo en el mundo actual, él tenía unos riesgos grandes de derrames cerebrales, él tenía ictus, pequeños ictus, incluso de antes de ser Papa, ¿verdad? Y se le notaban algunas veces que ibas a ver y tenía como un ojo un poco paralizado, ¿no? Etcétera. Entonces él tenía un problema de salud, sobre todo que a él le preocupaba mucho en la medida de que, sufriendo un derrame cerebral, pues pudieran prolongarle la vida pues meses o incluso años, ¿verdad? Sin tener sus capacidades intelectuales. Y maniobrar a lo mejor con su voluntad. No, paraliza la Iglesia. La Iglesia es una monarquía absoluta. Los poderes están depositados en la figura del Papa. El Papa es la cabeza de los 3 poderes clásicos, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Él es el Parlamento, por así decirlo, él es el Tribunal Supremo y él es el gobierno. Y entonces hay una serie de funciones que, aunque si el Papa está enfermo o incapaz, pueden ser desempeñadas por 3 cardenales que forman una comisión transitoria, que es el gobernatore, el decano y el camarlengo. Hay una serie de funciones que ni siquiera estos 3 cardenales conjuntamente pueden suplir. Por ejemplo, el nombramiento de obispos. Eso es una prerrogativa exclusiva del Papa. Entonces, una enfermedad del Papa en la que su vida fuera prolongada con los avances médicos del presente, podía haber el riesgo de que paralizara la Iglesia. En segundo lugar, nunca hay que olvidar, él vivió la larga agonía de Juan Pablo II como su colaborador más inmediato y próximo. Juan Pablo II, en los últimos meses de su vida, tuvo momentos de demencia senil. Hoy se puede contar, no hay... Yo tuve muy buena relación con el superior general de los hospitalarios de San Juan de Dios, una orden de origen español, además era español el superior general. Y 2 hermanos de San Juan de Dios eran los enfermeros personales de Juan Pablo II. Ellos tienen allí un hospital magnífico en Roma, en la isla Tiberina, en la isla del Tíber, y son una orden especializada en la atención médica, sobre todo a personas disminuidas, etc. Un hospitalario es el jefe de farmacia del Vaticano, español, gallego además. Bueno, había 2 que eran los que atendían como enfermeros a Juan Pablo II, y hubo que sustituirlos. ¿Por qué? Porque el Papa tenía momentos, Wojtyła, que perdía la cabeza y nada más que hablaba en polaco, que es una manifestación, por lo visto, muy propia de quienes llegan a unas edades que pierden la cabeza, vuelven a la infancia. Entonces hubo que traer unas monjas polacas.
esto es una anécdota reveladora de lo que podría pasar por la cabeza de Benedicto. Benedicto, entonces, el problema circulatorio que él tenía, pues hace que, por ejemplo, cuando va de viaje a Australia, tenga que ir una semana antes, porque es un viaje muy largo. Cuando va a las Jornadas Mundiales de la Juventud en Sydney, él va una semana antes y está, dicen que en retiro espiritual en un convento franciscano. Lo que está es reposando. Para poder enfrentarse con el y reposando y recuperándose de esto que llaman el jet lag, ¿no? Él va a México a ver qué es lo que desencadena su dimisión. Esta es mi opinión conforme a las informaciones que yo tengo. Él va a México y al volver los médicos lo miran y le dicen, mire, no puede hacer ningún viaje transatlántico. Olvídese, ya no está usted en condiciones. Y claro, él piensa inmediatamente en la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil, que es uno de los primeros actos que hizo el nuevo Papa Francisco. Y eso lo lleva a un proceso, pues, de reflexión en una persona que nunca quiso ser Papa, quiere decir, tampoco había esa ambición de poder o de desempeñar el cargo. Él, todo lo más, lo que quería ser era un profesor universitario. Yo añadiría un brillante profesor universitario. Y después tampoco el ambiente de la curia, el ambiente humano y temporal, las luchas de poder, etcétera, etcétera, son las más apropiadas para un intelectual como era Benedicto XVI, que esas cosas pues delegaba. Por lo tanto, hasta psicológicamente el personaje no era muy proclive a... Te voy a contar otra historia. Y ya termino con este argumento. Cañizares, cardenal Cañizares, todo el cardenal de Valencia, fue nombrado el jefe del responsable del culto divino, y se fue a Roma. Entonces le dieron un piso en la Plaza Leonina, que es el nombre que lleva de León XIII, donde hay una serie de apartamentos. Apartamentos son de 400 metros, que son los apartamentos de muchos cardenales, de varios cardenales. Hay 3 zonas donde viven los cardenales de la curia. Con la casualidad de que el apartamento de Cañizares estaba debajo del apartamento que tenía Ratzinger, Benedicto XVI, cuando era cardenal. Entonces Cañizares, que venía mucho a comer a la embajada, y mi mujer y yo íbamos muchas veces a comer con él allí, nos contó un día, dijo, viene algunas tardes. ¿Cómo que viene algunas tardes? El Papa, sin decir nada, viene en un coche de cristales ahumados, nadie lo ve, y entra para estar en su biblioteca, para leer o estudiar o coger apuntes, porque había llevado parte de los libros, no todos los libros. Y entonces algunas tardes, que es lo que el Papa era sobre todo un intelectual. Sí. Bueno, entonces todas estas circunstancias son las que yo creo que lo llevan a la determinación de dimitir, ¿verdad? De dimitir y de dar un ejemplo a muchos cardenales que cuando llega la hora de la edad, pues agarran a la sede episcopal, que vamos con pegamento y medio, ¿verdad? Y no hay manera de despegarlo. Entonces yo creo que él también quiso marcar un ejemplo, quiso dar un ejemplo. Hay una anécdota preciosa de su dimisión. Él dimitió en un acto en el que estaban presentes 29 cardenales, y él pronunció el discurso de dimisión en latín. Y nada más que lo entendió el cardenal Sodano. Fíjate. Nada más que el cardenal Sodano fue el que quedó conmocionado, dijo, pero está dimitiendo. Los demás asentían. Y oía, medio dormidos, les parecía. Porque ya olvidaron el latín. Fíjate tú. Olvidaron el latín, que es... Que era la universalidad de la Iglesia, estaba precisamente en el idioma. Sí, además conocer la historia de la Iglesia es imposible hacerlo sin conocimiento de latín, porque hasta el siglo XVIII, XIX, todo está escrito en latín, ¿verdad? El latín era un poco la lengua universal. Lo que hoy en algunos campos, sobre todo de las tecnologías, es el inglés, ¿verdad? O en el campo de la Iglesia hoy el italiano, ¿no? Que es un poquito la lengua, el italiano y el español. Todo el mundo habla el español. No me digas. Sí, en la Iglesia, en Vaticano, todo el mundo habla español. ¿Por qué? Pues porque Hispanoamérica representa el 55% de los bautizados de todo el mundo. Pero bueno, eso fue un poco lo que llevó al Papa a la dimisión. Y dicho esto, pues sí quiero decirte que yo fui allí encantado, pero fui sobre todo como
español a servir a mi país en un puesto siempre históricamente complicado y difícil, pero un puesto brillante desde el punto de vista de lo que ha representado esa embajada en nuestra historia, desde el Tratado de Tordesillas, la batalla de Lepanto, el final de la Constitución, todo eso se gestó allí, pero después también como católico porque iba a tener la oportunidad de tratar y tener una cercanía con el Santo Padre, con el vicario de Cristo en la tierra, ¿no? Y eso pues también te conmociona. De lo divino a lo humano. Nos vamos a tener que situar ahora en este momento dificilísimo de la historia de España, donde yo creo que está condicionado por dos cosas, no sé lo que te parece a ti. Primero, por un ataque brutal a lo que es la unidad de España, pero basada, sobre todo en el tema de Cataluña, pero basada en dos cosas que yo considero elementales. De intentar inocular desde el colegio, desde la escuela, toda esta especie de sentimiento de odio a España y el intentar que el español desaparezca también como idioma que nos une a todos. ¿Qué te parece este No puedo estar más de acuerdo, porque además son dos de las causas de la grave conflictividad que hoy tenemos, que es además impropia para la época en la que vivimos, ¿verdad? La educación y después el intento de levantar fronteras lingüísticas que son las que contribuyan a separar a los españoles. Yo, si me permites, te diré que ya hoy en día el problema que se nos plantea en estas elecciones, dentro de unos días de las que iremos hablando a lo largo del programa, el problema que se nos plantea ya no es el problema de Cataluña. Es decir, hoy el problema que se nos plantea es el fin de este proyecto histórico de 500 años de una nación llamada España, porque lo que está en ciernes es otro modelo totalmente distinto. No ya una solución federal, como dicen algunos, no, esto va mucho más lejos. El problema ya no es Cataluña. El problema es el expansionismo del País Vasco con respecto a Navarra, y la existencia en Navarra de una minoría dispuesta a crear allí un espacio político diferente y contrario a España. El problema, y muy grave, es Baleares. Yo a veces me sorprende que no se ponga como en primera línea de las dificultades que tiene hoy el país lo que está sucediendo en Baleares, que legislativamente están montando una frontera de hecho a través de la imposición de la lengua catalana y de la marginación de la lengua española, porque van las dos cosas parejas, y toda una serie de leyes que están repercutiendo en un modelo educativo pues muchísimo más sectario que el existente en Cataluña. El problema es Valencia. Valencia, si continúa y persiste esta actuación en materia educativa, en materia de medios de comunicación pública, etcétera, etcétera, porque completaría la creación de esa unidad que los independentistas intentan crear desde la nada, porque nunca existió, que se llama Països Catalans. Y el problema es de que vemos como en Oviedo, en Asturias, ahora se acaba de aprobar el cambio del nombre, etcétera, etcétera, se intenta imponer lingüísticamente pues otra barrera que es la del bable, el problema de libros de texto en Canarias, etcétera, el problema lingüístico que tenemos en Galicia, porque no está resuelto el problema en Galicia. En Galicia sí hay una tolerancia, pero al final toda la documentación de carácter oficial está exclusivamente y únicamente en gallego. Si tú vas a un hospital, al Sergas, a la sanidad, a la seguridad, toda la documentación te la dan en gallego. Si tú vas a la administración educativa, toda la documentación te la dan en gallego para matricular un hijo, pedir una beca, etcétera, etcétera, ¿no? Y además en cualquier momento siempre se dice, oiga, es que nosotros lo que queremos es que... Oiga, pero si nadie lo pone... Nadie pone en duda ni nadie pone en entredicho la libertad de poder estudiar o hablar en gallego. Lo que se trata es que precisamente eso mismo se haga con la lengua española, que es la cultura común. Entonces, desde esa perspectiva, son unas elecciones muy complicadas porque lo que está en juego es precisamente este modelo histórico que llamamos España,
y que no solamente porque haya sufrido avalancha de insubordinación por parte de los independentistas catalanes, incluso un golpe de Estado, etc. No es solamente eso, sino porque esto es una semilla que ha fructificado en muchos puntos y ha sido a través de lo que muy bien has indicado tú, a través de la educación. Ese es el gran problema que tenemos, la educación. Quiero decir, el independentismo nace en los libros de texto, ¿verdad? Y en segundo lugar, a través de la marginación del vínculo que nos vertebra, que es la lengua y la cultura, además de la historia, ¿no? Y entonces hoy, en muchas partes de España, el niño en su pupitre es un extranjero, porque no puede estudiar, ni puede hablar, ni es educado en su lengua materna, que es el español, pero además su lengua materna, que es la lengua constitucional, es la lengua oficial, de la que todos tenemos el derecho y el deber de hablar. Y se les impone, bueno, pues dentro de ese proyecto ideologizado, del conjunto del proyecto educativo, que es un proyecto claramente ideologizado e instrumentalizado, ¿verdad?, por los nacionalistas, mal llamados nacionalistas, porque aquí lo que hay que hablar es por su nombre, independentistas. Bueno, pues eso va creando y generando marginación en sectores de la población, pero también va creando pues jóvenes, generaciones, una tras otra, las cuales, bueno, pues de una manera natural creen lo que les han enseñado, creen lo que les han estudiado, lo que han estudiado, y por lo tanto consideran a España una realidad ajena, cuando no una realidad hostil, ¿verdad? Y yo creo que esto es lo más grave que tenemos ahora y lo que tenemos en juego. Por eso, y termino, yo me atrevería a decir, Pepa, que no se trata de unas elecciones más, en el sentido de unas elecciones que haya que elegir entre izquierda y derecha, no ya entre programas electorales, porque ya hace muchos años que no hay programas electorales. Una cosa. Bueno, pero no se trata de eso, ya se trata, y ya incluso si me apuras, no es un tema de constitución sí, constitución no. Otra cosa distinta es la defensa de la Constitución. Lo que se trata es de España sí o España no. Es decir, hoy a mí me sorprende, ¿verdad?, de que no prenda la preocupación en la población, en el conjunto de los españoles, y que no se den cuenta que solamente hace 5 meses estábamos sufriendo un intento de golpe de Estado, o hace poco más de 5 meses, un año. Y hace 5 meses se accedía al gobierno pues con el voto de esos golpistas independentistas, se accedía al gobierno con el voto pues de los herederos de ETA, de Bildu y los herederos terroristas, ¿verdad? Y se hacía con una tranquilidad absoluta, ¿verdad? E incluso se accedía al gobierno diciendo vamos a gobernar, vamos a hacer un voto de censura para convocar elecciones, donde dije digo Diego, ahora me siento en el sillón y de aquí no me mueve, vamos, nadie, ¿no? Bueno, pero estas cosas al final son anécdotas. Lo grave y lo importante hoy pues es pensar un poco en este futuro que hoy no es un futuro que haga falta la bola de cristal para preverlo, porque si algo hay que agradecerle a esta gente es que no ocultan sus intenciones. Nunca, desde el principio. Desde el principio dicen a dónde quieren llegar, cuáles son sus objetivos. Los pasos que van dando siempre son irreversibles, ¿verdad? No tienen marcha atrás. Y después se les ha tolerado una impunidad absoluta a la hora de incumplir las leyes, a la hora de ejercer un desacato ante las decisiones de los tribunales, ya fuera el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, hoy mismo la Junta Electoral Central, que una impunidad en un desacato constante y continuado. Con lo cual, uno se puede preguntar cómo se podrá dar marcha atrás. Es decir, yo ahora ya con la experiencia que te va marcando los años, yo lo que me pregunto muchas veces, preocupado, es cómo se le va a dar marcha atrás a esto, cómo
hemos sido tan permisivos, que hemos llegado a una situación tal que hoy es muy difícil pensar de que se pueda retomar la situación, salvo que desaparezcan los complejos, ¿verdad?, y se aplique la ley ¿Cómo se tiene que aplicar? Porque los dos misiles que van a la línea de flotación de este maravilloso barco que es España, los dos misiles, si los han lanzado los independentistas, la verdad es que los han cargado, o al menos han mirado para otro lado, quienes han tenido el gobierno de España a lo largo de estos años, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Se han hecho una serie de concesiones inadmisibles y, como tú dices muy bien, los separatistas, ellos han marcado clarísimamente por dónde iban, su rumbo, y no se han apeado nunca. El gran problema que tiene ahora el español que va a votar en estas elecciones absolutamente delicadísimas es: ¿qué hago? ¿A quién le doy mi voto? Y por eso me interesa muchísimo tu análisis. Al Partido Socialista, en este momento, un partido que ha realizado la moción de censura, que se ha coaligado precisamente con todos estos que quieren nada más que cargarse a España y que mañana lo va a hacer otra vez. ¿Lo va a hacer otra vez? Partido Socialista. Partido Popular, que ha dejado llegar hasta aquí, que, como muy bien decía Arzayus en su día, he conseguido mucho más en 3 días con José María Aznar que en 20 años con Felipe González. Un Aznar que, con un complejo de horror, hablaba catalán en la intimidad porque había que darle a aquel famoso, aquella cosa que se gritaba, ¿te acuerdas? Jordi, enano, habla castellano, gritaban las juventudes del PP. Y 5 minutos después, Jordi, guaperas, habla lo que quieras. Fíjate lo que tenemos. O sea, ¿qué escenarios de los dos grandes partidos que tendrían que gobernar España? Y de ahí salen como reacción otros dos. Por un lado, un Ciudadanos que a día de hoy no sabemos mucho por dónde va, y un Vox que nace exclusivamente de aquel país, de aquel Partido Popular del País Vasco, en donde estaban todos amenazados por ETA y que tienen sus filas pues desde a un Santiago Abascal o a un Ortega Lara. Entonces, ese es el panorama. Empezamos por el Partido Socialista, del que tú ya no formas parte. No, yo marché muy disgustado. Yo me disgustó muchísimo. Es decir, en un partido político tú puedes estar en acuerdo o en desacuerdo, en mayoría o en minoría, pero siempre te mueves dentro de un conjunto de principios y valores, dentro de unos fines políticos en los cuales buscas pues ir poniendo las bases para un modelo de sociedad determinado, para en lo que tú crees y que responde pues a tus convicciones personales, a los dictados de tu propia conciencia. Yo soy una persona de formación cristiana, entonces pues hago una lectura determinada del Evangelio, sobre todo desde la perspectiva de los valores de la igualdad, de la solidaridad, de la fraternidad, lo que es lo que también llamamos caridad, etcétera. Y por tanto me identifico con los valores socialdemócratas, ¿no? Bien, pero ese principio de los partidos políticos desgraciadamente ha desaparecido. En el caso del PSOE es lo que a mí me lleva a darme de baja por 2 razones fundamentales. La más importante de todas fue la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. Yo entendí que la Ley de Memoria Histórica era romper con el compromiso de la reconciliación nacional, romper con el proceso de transición democrática. Yo pertenezco a una generación de españoles y a una generación de socialistas que lo que buscamos fue el diálogo, el acuerdo, el entendimiento y el perdón, que no el olvido, pero sí el perdón, el reencuentro, superar las diferencias que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos. Pertenezco a una generación sobre la que gravitaba pues el recuerdo de lo que fue la guerra civil, ¿verdad? El recuerdo de todo lo que representó aquello. Y que, bueno, pues desde el diálogo, incluso con los franquistas, pues fuimos capaces de construir, ¿verdad?,
bueno, pues un proceso de diálogo que derivó en la Constitución, sí, la primera Constitución de todos y para todos, la primera Constitución sin vencedores ni vencidos, la primera Constitución que ha permitido gobernar a unos y a otros, a socialistas, a peperos, a UCD, mayoría, minoría, etcétera, etcétera. Y todo eso se construyó sobre la reconciliación nacional. Entonces, la Ley de Memoria Histórica es la que rompe el principio de reconciliación nacional. Además de ser una manifestación totalitaria, es decir, la mayor expresión del totalitarismo, de la intransigencia, es precisamente intentar manipular la historia, intentar controlar el relato histórico y adaptarlo a tus intereses ideológicos o partidarios, pero a tus intereses del presente, ¿verdad? Tú no puedes juzgar el pasado y desde tu visión ideológica o política calificar quiénes son buenos, quiénes son malos o reconstruir los acontecimientos. Por lo tanto, para mí eso fue una ruptura con su propio pasado del Partido Socialista. No me identifiqué con lo que vino. Y después, en segundo lugar, tampoco te oculto que otra razón fue el tema de Cataluña, iniciado con Pascual Maragall, aquel gobierno bipartito, tripartito, no sé lo que fuera aquello, el de vamos a reformar el estatuto. Eso es el desencadenamiento de todo lo que estamos hoy sufriendo. Responsabilidad fundamental de Pascual Maragall y responsabilidad fundamental de Zapatero cuando dice yo aprobaré lo que venga de Cataluña. Oiga usted, yo aprobaré lo que sea conforme a la Constitución y a la ley. Sí, sí, presentarme una cosa, decía él, que yo lo apruebo. Pero, y eso es lo que a mí... Winston Churchill, yo soy muy admirador de dos figuras que para el espectador dirá, hombre, pues para un socialista no es que sean las más apropiadas, pero para mí son dos grandes referentes históricos. El primero de ellos, y el que tengo además, me precio de tener una gran biblioteca especializada en su persona, es De Gaulle. Yo admiro mucho a De Gaulle. Lo admiro por muchas razones, pero lo admiro porque lo admiraba mucho mi padre. Entonces mi padre decía que era un patriota que había conseguido mantener la dignidad nacional de un país en la derrota y le había dado un sentido de unidad y de esperanza a un país como Francia derrotado en 40 días de una manera vergonzosa, como fue en la Segunda Guerra Mundial. Y en segundo lugar a Churchill, porque Churchill además escribe como las propias rosas, Se mereció el Nobel de literatura, se lo mereció. Y Churchill decía una cosa importante, Churchill cambió de partido en el año 24, 25, él era conservador y se pasó al Partido Liberal. Y entonces se lo reprocharon. Dije, pero usted cambió de partido. Yo no he cambiado porque yo estoy independiente. Pero bueno, en cualquier caso, he dejado mi partido. Entonces Churchill dice, mire usted, hay políticos que para defender su conciencia y sus convicciones cambian de partido. Claro. Pero hay también políticos, desgraciadamente los más numerosos, que cambian sus convicciones y sus conciencias para poder aprovecharse de su partido. Pues es una frase rotunda. Maravillosa. No quiere decir con eso que yo me compare, ni muchísimo menos, con Winston Churchill, que era un político... Pero tú decías lo de la Ley de la Memoria Histórica y lo de Pascual Maragall, el estatuto. Sí. Me llama la atención por dos cosas. Antes de ayer vemos en León, que tienen un mano a mano en un teatro, precisamente José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Y a los dos yo los veo encantados de haberse conocido. Jiji, jaja, qué divertido, qué bien, los dos expresidentes, los dos somos muy amiguitos, los dos estamos encantados. Y yo viendo aquella escena, decía yo, sí, muy civilizado será. Pero este señor Rodríguez Zapatero, que es el responsable de la Ley de la Memoria Histórica y del problema del estatuto precisamente, con el otro señor que cuando lo sucedió, enarbolando la bandera de que iba a dinamitar todo lo de Rodríguez Zapatero, no solo no movió un dedo, sino que hizo lo mismo que Zapatero, lo mismo, se encuentran los dos a las risas, como diríamos por aquí. Y yo decía, pero no les dará vergüenza, porque están dando un espectáculo. Porque una cosa es que uno se lleve bien y que uno hable con otro, pero estar encantados de haberse conocido y a las risas, con el problema que nos han puesto encima de la mesa España. El uno, por activarlo, y Mariano Rajoy,
por no desactivar lo que tenía la obligación con la mayoría absoluta que se le dio de hacerlo. Entonces, fíjate tú el panorama. Y sobre todo, por ejemplo, al final, pues tomando la decisión de poner en marcha las previsiones constitucionales del artículo 155, no aplicarlo con todas sus consecuencias. Por favor. Que eso es yo creo que esa es una de las razones por ese surgimiento de Vox. Vox surge precisamente, bueno, por el desencanto de muchos millones de españoles que en un momento determinado consideran que por fin va a haber un gobierno que va a aplicar la ley y va a obligar a que se respete el derecho, que es lo que nos hace civilizados, si no pasaríamos a ser una sociedad. Claro. Bueno, y que no se hace nada, pues entonces eso surge un descontento que yo creo que es una de las causas y orígenes de Vox. Bueno, en cualquier caso, yendo al inicio de lo que tú me planteabas, en el caso del Partido Socialista Obrero Español, primero usted, yo no voy a votar al partido, es la primera vez que lo voy a decir públicamente, fíjate, te voy a dar la exclusiva. Esa exclusiva, no lo voy a, ¿por qué razón? Porque yo no voy a dar un voto delegado, es decir, cuando tú votas y vas a la urna, tú votas, das tu voto pensando en quién lo va a después a desarrollar ese voto, quién lo va a ejecutar, etcétera, etcétera. El voto del Partido Socialista hoy es un voto delegado, porque va a haber una apropiación indebida de la voluntad del ciudadano. Va a ser después un voto regalado a los independentistas, o puede ser regalado a los independentistas para poder formar una mayoría que permita gobernar. O puede ser negociado con los independentistas para poder formar una mayoría con la que gobernar. Y todos sabemos el coste que eso representa, el coste en estos momentos. ¿Cuál es el coste? Bueno, pues el coste evidentemente es una conculcación de la justicia y de lo que decida el Tribunal Supremo con respecto a los procesamientos, pues el posible indulto, o etcétera. Pero mucho más allá, el coste pues puede ser el permitir el derecho de autodeterminación, el ejercicio de un referéndum, el permitir en el caso del País Vasco y Navarra la celebración de una consulta que determine de si Navarra se incluye en el País Vasco, etcétera, etcétera. Es un voto delegado y yo ese voto delegado no lo doy. No lo doy por una razón muy sencilla, porque sus consecuencias no son unas consecuencias de gestión de gobierno normal y corriente, no son unas consecuencias fiscales, no voy a tener más impuestos o menos impuestos, o unas consecuencias en materia de ni siquiera de sanidad o educación, no, son unas consecuencias trascendentales para la unidad de España, y eso son valores y principios que están muy por encima de eso. Eso es algo que el votante tiene que reflexionar, sí. El alcance que va a tener su voto, porque esta es una campaña tramposa, porque la política española hoy es una política de pícaros. Si hoy viviera Quevedo, Guzmán de Alfarache, escribirían las mejores novelas picarescas, porque al final parte de quienes nos gobiernan son simplemente pícaros. Pícaros que saben aprovechar, mentir, y saben aprovechar las oportunidades, falsear las voluntades, utilizar los recursos, callar o silenciar o decir absurdos tales como el que dijo la vicepresidenta del gobierno, que fue una cosa tremenda. En cualquier país del mundo no dura ni 5 minutos decir, no, eso lo dijo cuando no era presidente de gobierno. Mire usted, reírse de toda la ciudadanía. Pero bueno, entonces esa idea de la apropiación indebida del voto, que es de la utilización malsana de la voluntad que tú expresas o manifiestas a la hora de votar, eso es el gran problema de estas elecciones. Ese es el gran problema de estas elecciones. Unas elecciones además convocadas en un momento, en un periodo en el cual lo que menos importa a una gran mayoría de españoles es la campaña electoral, los mítines, los programas, etcétera, en plena Semana Santa, ¿verdad? Y unas elecciones además que desgraciadamente van a distorsionar las siguientes elecciones, que son las municipales. Sí, totalmente. Las van a distorsionar totalmente porque, claro, ya no vas a votar
en razón de que si el alcalde lo hizo bien, lo hizo mal, sino que vas a votar un poco en razón de lo que haya pasado en las generales, si el PSOE pactó con estos o si el PP pactó con los otros, ¿verdad? Eso va a influir. Después, en la cuestión de los partidos, de los otros partidos que me preguntabas, yo al final lo que yo desearía es que, y ojalá que permitiera a Dios que estuviera ahí el Partido Socialista Obrero Español, que hubiera yo ya no digo un pacto o un acuerdo, pero un compromiso de los partidos constitucionales, público, que nunca lo ha habido. El gran error que hemos tenido siempre es el no haber llegado a acuerdos el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿verdad? Y haber supeditado las mayorías a los acuerdos con los independentistas, que les hemos facilitado la labor. Había un grupo de socialistas, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, yo mismo, que defendíamos el que en los presupuestos se hubiera la abstención, se garantizara la abstención, de manera para que quien gobernara, ya fuera el PP o ya fuera el PSOE, sabiendo que el otro partido mayoritario se abstenía, no se viera obligado a pactar con los independentistas. Hubiera sido posiblemente una solución. Pero frente a lo que muchos dicen, yo creo que hemos llegado a una situación extrema, pero hemos llegado a una situación extrema por nuestros propios errores, porque nadie puede llamarse a engaño, nadie puede llamarse a engaño. Desde el primer momento, las deslealtades constantes y continuadas por parte de los mal llamados partidos nacionalistas han sido evidentes, han hecho los pactos necesarios entre ellos, las listas han justificado lo injustificable. Por lo tanto, no tiene por qué asombrarnos, ¿verdad? Se les ha permitido y bueno, y ahora pues... Y hemos llegado hasta aquí. Sí. Para eso que hablas tú, ¿no? Un poco de conseguir un partido bisagra, prescindiendo un poco de los nacionalistas, o en la medida... Parece ser que surge Ciudadanos. Era un poco el leitmotiv de Ciudadanos, ¿no? Hacer de bisagra, ¿no? En un momento dado. Pero Ciudadanos, en este momento, tú hablabas de la delegación de voto, la importancia. Yo doy mi voto, pero yo quiero saber hasta qué punto las líneas rojas las tengo trazadas. ¿Qué van a hacer con mi voto? ¿Qué van a hacer con mi voto? Entonces tú, ¿cómo ves el tema de Ciudadanos? Yo Ciudadanos le tengo... Porque hablaban de ti como número uno de Ciudadanos. No, yo a Ciudadanos le he prestado el apoyo que yo consideraba merecido en reconocimiento de su posición en Cataluña. En Cataluña. Y además, yo asistí a un acto de Rivera y después tuve un acto con Rivera, a la Limón, ambos, y allí lo especifiqué claramente. Yo no renuncio, sea, de candidato, no. No, ni candidato ni miembro del partido. Yo lo que valoro mucho es la actitud que han tenido y han mantenido en solitario en Cataluña, porque el Partido Popular prácticamente desapareció. Se lavó las manos. A partir del momento en que Aznar hace el pacto del Hotel Majestic con Pujol y de Fenestra a Vidal Quadras, bueno, pues a partir de ese momento el Partido Popular pues es un mero apéndice. Ahora al final pues ha resurgido, tiene una buena candidata, Cayetana Álvarez de Toledo, una persona de convicciones. Y Ciudadanos en Cataluña tiene, yo creo que es uno de sus más importantes valores, ¿verdad? Y posiblemente una de las mejores políticas que hay hoy en España, que es Inés Arrimadas. Yo la escucho siempre con mucha atención porque además es posiblemente el único político en este país que en el Parlamento interviene sin papeles. Que se agradece, ¿eh? Muchísimo, ¿verdad? Esos rollos macabeos que muchas veces, la mayor parte de las veces, no están escritos por el propio interviniente, pero muchas veces, por desgracia, ni siquiera lo sabe leer bien, ¿verdad? Sí. Eso es tremendo. Horrible. Pero Inés Arrimadas, además, es de réplica fácil, ¿no? Es una buena parlamentaria. Bien, entonces, claro, depende un poco lo que hagan en el conjunto de España, ¿no? Depende de los candidatos que presenten. El Partido Popular, pues, hombre, en este momento momento está en un proceso se están encontrando, yo te comentaba antes de empezar la conversación, por ejemplo, el caso de Ciudadanos, ¿no? Se están encontrando con una serie de problemas a la hora de tener una serie de fichajes, yo creo que unos fichajes que ellos se han sentido, da la sensación, un poco deslumbrados, no sé qué les está pasando. Porque yo, por ejemplo, Marcos de Quinto,
que es este de Coca-Cola, que parece ser, pero creo que él tiene un problema, que es muy activo en las redes sociales, creo que en Twitter, en Facebook y tal. Y entonces, hoy, por ejemplo, uno de los tweets que había puesto hace un año escaso, era que él apoyaba, sin la menor duda, el referéndum en Cataluña. Entonces, claro, ¿cómo un partido puede fichar a un personaje de esas características que dice esto? No nos van a volver a decir lo que tú acabas de apuntar de la ministra con Zapatero. Pues lo están diciendo. Perdón, con Pedro Sánchez, sí, sí. Que es que eso era antes de ser... Entonces dirán, es que eso era antes de ser candidato. Oiga usted, es que ustedes no saben ni siquiera quién están fichando. Sí, ¿o qué les está pasando? Ahí tengo un problema. El proceso de listas, de elaboración de listas en general en todos los partidos ha sido bastante penoso. Ha sido bastante penoso. En general. En primer lugar, porque la debilidad de los propios líderes, en general de todos ellos, les ha llevado a hacer una lista de fieles, no una lista precisamente de capaces. Y entonces lo que se ha buscado es depurar los grupos parlamentarios para de esa manera, en el caso de un mal resultado, pues tener las espaldas guardadas, las espaldas cubiertas. Entonces eso ha sido un espectáculo triste. A mí me ha sorprendido mucho que en el seno del Partido Socialista Obrero Español, donde se ha guardado silencio absoluto por parte de todos sus dirigentes provinciales frente a los desmanes dialécticos y políticos del gobierno de Sánchez, del sanchismo, hayan levantado la voz cuando ha surgido el problema de las listas, ¿no? Lo cual pues no los deja precisamente en muy buen papel, porque aquí parece que la política es ocupar el puesto, ¿no? Y no es eso, no es eso. Las listas son otra cosa y los grupos parlamentarios tienen que construirse respondiendo a las necesidades de la sociedad. Cuando nosotros... Mira, te voy a contar, yo formé parte de la primera comisión de listas del PSOE en las elecciones de 1977. Me eligieron, la elección se hizo, ya se sabía que íbamos a desembocar, aún no estábamos legalizados, nos legalizaron a los 20 días. Y a mí me propuso yo era un chaval de 29 años, me propuso Fernando Mújica, el hermano de Enrique, el que fue asesinado por la ETA, que era muy amigo mío, y se reía mucho conmigo, porque me decía que era un meapilas yo. Y Fernando Mújica me propuso, éramos 5, Manuel Marín, el que fue presidente del Parlamento, Guillermo Galeote, estaba yo, bueno, y la presidía Alfonso Guerra. Claro, el problema de hacer las listas en las primeras elecciones de 1977 era que, en primer lugar, no nos conocíamos todos. Es decir, el partido era un partido pequeño, en cuanto al número de militantes, pero además era un partido que salía de la clandestinidad. Claro. Yo conocía a los asturianos y a los vascos, que era con los que teníamos relación, con los asturianos por proximidad y con los vascos porque eran los que nos mantenían, a los pocos que había aquí en Galicia socialistas, los que nos mandaban la propaganda, venía el padre de Pachi López, era el que venía mucho, Lalo, y venía también Nicolás Redondo padre, que era secretario de organización. Bueno, no nos conocíamos mucho. Entonces, primero había que saber quiénes proponían desde las distintas... Pero ¿cómo eran los criterios de composición de la lista? Los criterios de composición de la lista era, primero, fijar las necesidades que tenía España, desde la perspectiva socialista. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Qué diputados vamos a sacar? Pues vamos a sacar entre 70 y 120 más o menos. Entonces, ¿qué diputados tenemos que tener? Pues tenemos que tener 1 o 2 médicos que conozcan la gestión sanitaria y un médico o un profesor de universidad que sepa de cuestiones de genética, etcétera, etcétera. Tenemos que tener 4 o 5 buenos constitucionalistas. Hay que tener para infraestructuras alguien, primero, no la persona, las necesidades. Claro, tienes que tener. Teníamos un militar, Busquets,
que era yo creo que Busquets en aquella época era comandante o teniente coronel, había sido de la UMD. De la UMD, sí. Era de Cataluña, era del partido de Cataluña. Bueno, pues Busquets pasaba por ser el que iba a ser especialista y tal. Íbamos 3 inspectores de trabajo para los temas laborales. Eduardo Martín Tobal, que después fue portavoz, recientemente fallecido, Ciriaco de Vicente, que fue portavoz en materia de seguridad social, y yo mismo. Es decir, era cómo se hacían las listas. Hoy es una cosa diferente, hoy no tiene nada que ver, hoy es tremendo, ¿verdad? Cómo se elaboran las listas. Pero eso es un espectáculo en todos los partidos, está siendo, en todos. Si voy de quinto, y si voy de cuarto, y voy de tercero. Entonces, para no ser reiterativos y no cansar a nuestros oyentes, yo lo que diría es, el voto tiene que ser un voto en el que no se corra el riesgo de que ese voto pueda ser instrumentalizado para operaciones políticas que nada tengan que ver con el deseo y la voluntad del votante. La más importante de todas y la fundamental, bueno, la defensa de la Constitución, el mantenimiento, la defensa de la unidad de España, porque eso es lo que está más en juego. Porque a partir de unas elecciones que previsiblemente no va a haber mayorías, ¿cómo se van a conformar esas mayorías? ¿Cómo va a haber esas alianzas? Entonces, hasta hoy teníamos la convicción, la seguridad de que los partidos constitucionales iban a responder a ese criterio. Pero tenemos un precedente de hace 5 meses. Completamente. El sanchismo, no el PSOE. Yo ahí quiero ser justo, ¿verdad? Y yo creo que hay que calificarlo como lo que es el sanchismo. Sí. El sanchismo es un oportunismo descarado para poder acceder al poder, al gobierno, y después mantenerse y garantizarse la continuidad en el gobierno. Y el sanchismo surge pues con una alianza y un voto en el Parlamento, bueno, pues que nada tiene que ver con... Pero Paco, pero yo entiendo, el sanchismo sí, estoy de acuerdo contigo, pero también una cosa que me llama mucho la atención es que las voces disidentes dentro del propio Partido Socialista, que hablan también de ese sanchismo, gente que está en este momento o que ha estado sentado en el Parlamento, tenían en sus manos la posibilidad de haber desarmado este sanchismo. Entonces, no ha habido nadie dentro del propio Partido Socialista que tuviera la responsabilidad suficiente de darse cuenta que esto a donde nos había abocado Sánchez y su sanchismo era un disparate, pues se han callado todos. Sí, y entonces todos hablan cuando se han ido o cuando están en Castilla-La Mancha, en Extremadura, pero esa gente tiene a su vez diputados sentados y nombrados por ellos en el Parlamento español, y todos han cerrado la boca. Realmente lo único que se le hizo frente, gente que ya no estábamos en el partido y algunos que aún seguían en el partido, fue cuando lo que podíamos llamar la vieja guardia, sí. Nos pusimos todos firmes con las declaraciones de Felipe González, de Alfonso Guerra, etcétera, etcétera, cuando intentó negociar lo del relator, sí. Y los 21 puntos, sí, y los 21 sí, puntos, sí. Que bueno, aquello hubiera sido tremendo. Que lo hubieran hecho, yo estoy convencido que lo hubieran hecho, si no hay, totalmente, si no se llega a saber eso. Si no hay esa denuncia que hicimos, ¿no? Yo recuerdo publicar un artículo que se titulaba Riña, Rencor y Revancha, precisamente denunciando esta situación, y es cuando Alfonso Guerra presenta su libro, y es cuando Felipe González hace aquellas declaraciones diciendo que lo del relator no se puede consentir en democracia, y eso lo frenó. Pero eso lo tuvimos que hacer los viejos socialistas, sí, sí. Porque desde dentro del partido hubo una voz así perdida en el desierto, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahora los que no contaban con ellos parece ser que se están moviendo y se van, pero bueno, es un momento, como dices tú, de hacer listas, y entonces la gente está buscando ahora qué es lo que ahora los partidos, en primer lugar, los partidos políticos han perdido prestigio ante la sociedad, pero lo han perdido porque ellos mismos lo han querido, ¿verdad? Es decir, hoy los valores democráticos internos, esos ya no existen, que deciremos, esa idea de las elecciones primarias, ¿verdad? Lo que hacen es, crean en los partidos un cesarismo absoluto, ¿verdad? Una elección entre los afiliados y el César, el secretario general, ¿no? Que es después el que impone todos sus criterios, y eso
lo más contrario que hay, ¿no? Bueno, hablaba el otro día La Voz de Galicia precisamente de la persona, una persona de Orense, que fue la que ayudó a Zapatero a hacer a Sánchez, a hacer esa especie, bueno, ganar las primarias, cuando él cogió su cochecito, que no se sabe todavía quién lo financió, pero bueno, cogió el cochecito. Y entonces fue por toda España, y esta persona, es una señora de Orense, militante socialista, le montó todo, creo que le ayudó de todo. Bueno, oye, pues no solo han prescindido de ella, sino que ella ha dicho que ella ya se ha marchado del partido, porque lo que ella pretendía era una democracia interna, y se ha encontrado con ese gran cesarismo por parte de Sánchez y de, en este momento, la cúpula que el PSOE. El PSOE tiene un problema enorme, pero también tiene problema, te digo yo, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos, porque si Marcos de Quinto, número 2 de Rivera, está diciendo que él apoya el referéndum en Cataluña, a mí esto me preocupa mucho, porque ¿qué quiere decir? ¿Que Rivera mañana puede pactar con Sánchez? Pues porque claro, ellos lo han descartado, pero yo ¿por qué me lo voy a creer? Y volviendo a otro tema que está, por ejemplo, al Partido Popular. Partido Popular y sus primarias. Casado se hace cargo del Partido Popular. Hoy ha tenido una persona que pretendían fichar, que era un referente de número 2 por Madrid, hablando de listas, María San Gil. La conozco yo y la trato. Extraordinaria mujer. Sí, sí. Le ha dicho que no. Le ha dicho que no. Entonces el Partido Popular también tiene un gran problema. Sí, ella es una persona muy próxima a la línea de Jaime Mayor Oreja y a la línea de todo un sector combinado de la derecha vasca, del Partido Popular vasco, y después también de un compromiso muy firme con los valores católicos, sobre todo el valor de la defensa del derecho a la vida, ¿no? Entonces yo creo que ahí María San Gil pues a lo mejor tiene alguna diferencia con la dirección actual del Partido Popular. Partido Popular, bueno, en general el Partido Popular y el Partido Socialista, uno y otro, han sufrido un desgaste muy grande por los problemas de la corrupción. Me refiero al pasado, que es lo que de alguna manera explica pues su descenso, porque ha sido desmoralizante para muchos sectores de la sociedad, y el surgimiento, pues por ejemplo, de Podemos, ¿no?, en el campo de la izquierda. Y después, en segundo lugar, la falta de respuesta frente al problema nacionalista e independentista, lo que hemos hablado a lo largo de la conversación, la postura de Zapatero, de Pascual Maragall, la inacción de Mariano Rajoy, etcétera, es la que genera la aparición pues de Ciudadanos o la aparición de Vox, es decir, de todo un conjunto de españoles comprometidos con su país y sobre todo comprometidos con los valores de esta España de hoy. Es decir, tú lo que no puedes permitir es que se ponga en entredicho la forma de Estado, que se esté... Yo no soy monárquico, pero hoy yo defiendo la monarquía en la medida que entiendo que es la institución que me garantiza la vertebración del país, ¿verdad? Le da un sentido de unidad al país. Y es un baluarte frente a todos aquellos que intentan de una forma o de otra romper la unidad de España. Igual que digo lo de la monarquía, pues digo los valores, la Constitución, que intentan derogar la Constitución o intentan cambiar el sistema de valores que hoy tenemos, ¿no? Hoy asistimos evidentemente a una carencia absoluta del principio de la tolerancia y de la reciprocidad. Tú puedes blasfemar públicamente, puedes atacar la libertad religiosa, los valores de identidad de la religión católica, que se considera que es libertad de expresión. Ahora estuve en Madrid la semana pasada y había una obra de teatro en el teatro de los teatros del Canal, no, en los teatros de Legazpi, en el teatro municipal, propiedad del ayuntamiento, que se titulaba Dios también tiene vagina. Y es una obra de teatro que, según me contó una persona que fue a verla, era una blasfemia constante desde el principio hasta el final de la obra. Pero se considera libertad de expresión. Pero si tú defiendes unos valores o unos principios en cuanto a lo que tú entiendes que es la identidad familiar, el concepto de familia, el concepto de matrimonio, de hombre y mujer, sin poner en entredicho
la libertad que puedan tener ni otras demonizar personas. a nadie. Exactamente. Nada. Entonces ya eres un facha. Sí, no solamente eres un facha, es que en España se ha ido más lejos, querida Pepa, en España se ha ido más lejos. En España ya hay un sistema de leyes en virtud de las cuales te pueden denunciar y acusar pues por homófobo, por racista. O sea, puedes ir ya a los tribunales. Ahí sí que no hay libertad de expresión. Ahí inmediatamente eres acusado, juzgado y condenado, y posiblemente condenado, y se omiten noticias y se omiten comunicaciones sobre sucesos que ocurren en la propia sociedad por cuanto se consideran que pueden afectar precisamente a estos grupos minoritarios. Y asistimos a la imposición de valores minoritarios a las mayorías, que es al revés, es al revés. La sociedad tiene que basarse en la reciprocidad y en la tolerancia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eso no existe hacia las mayorías, ¿eh? Son las minorías las que imponen sus valores y sus criterios, ¿no? Y después asistimos a manifestaciones que desgraciadamente no ha habido en España en estos años de democracia, como es, por ejemplo, el uso y control político de medios o de instrumentos de carácter público, como es, por ejemplo, la televisión española, sus telediarios, ¿verdad?, con periodistas y comunicadores de esos telediarios que son beligerantes a la hora de intervenir, a la hora de preguntar, sí, totalmente, a la hora de opinar. Asistimos a un control del Centro de Investigaciones Sociológicas a través de una manipulación de los resultados de las encuestas que van creando opinión y criterio dentro de la propia sociedad. Bueno, todo esto que es lo que a mí me lleva a tener, pues, por un lado preocupación, pero por otro lado yo no lo oculto, ¿no? Y lo he dicho públicamente 2 o 3 veces, pues tener en estos momentos una sensación un tanto pesimista, ¿eh? Es decir, yo creo que sectores mayoritarios de la sociedad no se dan cuenta del rumbo que está tomando nuestra querida España, y después no veo tampoco mensajes claros o posiciones claras a la hora de decir vamos a hacer frente a esto, cuando, que es un tema manido y ya repetido muchas veces, pero en 1934, cuando los catalanes proclaman la República Catalana, ¿verdad? Bueno, pues en cuestión de 2 horas el gobierno declaró el estado de guerra, el gobierno de la República. De la República, sin más. Dice Lerroux en sus memorias que cuando reúne al Consejo, el Consejo delibera, declara el estado de guerra y entonces llama al teniente general Baté, que era el general, capitán general de Cataluña, y le dice, ¿qué tal mi general? Y dice, pues esperando su llamada. Claro, oiga, claro. Vamos a aplicar la ley, ¿no? Claro, vamos a aplicar la ley aquí. Y entonces eso es lo que, no es que a mí me tenga ni muy feliz ni muy tranquilo, ¿verdad? Ni muy tranquilo. Yo no veo por parte de hoy de claridad en los partidos, ¿Y tú no ves los actuales dirigentes la posibilidad políticos? de una reacción por parte de la sociedad? Sí, la sociedad moverá. Cansada ya de todo esto, dé un poco un puñetazo muy democrático encima de la mesa y entonces diga, señores, hasta aquí llegamos y vamos a dar nuestra confianza pues a quien en este momento nos pueda hablar con más claridad y nos puede hablar con más firmeza de determinados temas. Pues posiblemente. Porque, por ejemplo, en este momento se ha debatido mucho, que a mí me hace mucha gracia, el tema del primer militar que entra en la esfera política española, lo ficha Vox y se llama Julio... Julio Rodríguez. Julito el Rojo. Julio Rodríguez. Julito el Rojo, le llama Julio Rodríguez, a Gema, ex Gema. O es Gemaz, es Gemaz. Era Gemaz. Era Gemaz. Bueno, nadie dijo nada. En este momento Vox está fichando a una serie de generales de altísimo prestigio en el ejército español. Y parece ser que todos los medios de comunicación están como bueno, y todos los partidos, el partido, bueno, por supuesto Podemos, que fueron los primeros que empezaron con esto, Podemos, el Partido Socialista, como si de repente mentaran pues poco menos que al demonio. ¿Cómo lo ves? Al contrario, yo creo que además un militar retirado pues puede aportar unos grandes valores al debate político español, ¿verdad? Primero,
Porque hoy tenemos un ejército muy preparado, muy eficiente y muy eficaz, pero que nace de la calidad de sus miembros, ¿verdad? Que decir, hoy es difícil ser militar, pero desde el punto de vista académico, de formación, de preparación, etcétera, etcétera. Y por lo tanto ellos pueden dar una gran aportación, y pueden además estos valores que están de alguna manera siempre vinculados a la idea del ejército, el valor de la lealtad, el valor de la disciplina, el valor de la defensa de determinados valores, pues yo creo que también puede ser una gran aportación. Y después mire usted, porque democráticamente, es que claro, democráticamente las grandes figuras, en gran medida, de nuestra historia han sido militares, democráticamente. Es decir, si yo cojo el nombre de Baldomero Espartero, cojo el nombre de Juan Prim, de Narváez, de O'Donnell, de los grandes militares que democráticamente fueron presidentes de gobierno, regentes del país, etcétera, durante el siglo XIX, pues me encuentro con figuras que aportaron a nuestra historia, le dieron un gran capital. ¿Sabes un problema? Permítame un inciso. Sí. Que hay mucha gente que considera que esos nombres que tú acabas de decir son simplemente unas calles de Madrid. Sí, es claro, porque desconocen lo que Bien, la aportación que no han te hecho. corto. Que además ha sido muy variada, porque los ha habido progresistas y conservadores. Claro. Por ejemplo, Narváez y O'Donnell son dos figuras diametralmente opuestas en cuanto a su concepción de España, su defensa por la parte de O'Donnell de los valores constitucionales de acabar con la monarquía absoluta, y en cambio Narváez, que era dirigente del Partido Conservador, pues defendía políticas de dureza, hasta el punto de que cuando muere el confesor le dice, mi general, perdone a todos sus enemigos. Y le dice Narváez, no los tengo, que los fusile a todos. Pero bueno, pero lo que yo me refiero, eso es la historia. Es decir, hoy hay un debate tan extraño, sobre todo para los que buscamos el reencuentro, lo que hablé al principio de mis palabras. Yo siempre digo, la España democrática tiene una deuda impagable con un falangista, ministro secretario general del movimiento, que se llamaba Adolfo Suárez. Tiene una deuda impagable, que nunca seremos capaces de agradecer el gran servicio que prestó ese hombre, que era ministro secretario general del movimiento, repito y reitero. Pero oiga usted, pero eso es la grandeza de la transición este país, y de España, claro que sí. Fraga presentando a Carrillo, dos figuras más la antítesis uno de otro, ¿verdad? Un ministro de Franco, un comunista del 36, ¿verdad? Fíjate. Y en el Cruz siglo XXI, en la tribuna siglo XXI, Fraga presentando a Carrillo. Eso es la historia. Hoy esto se ha distorsionado. Mira, yo te voy a contar, porque yo me fijo mucho en las pequeñas anécdotas, porque son las que te revelan el grado de ignorancia, pero también el grado de sectarismo al que hemos llegado. Ahora con todo este lío de los restos del general Franco, si los bueno, pues hubo un juez del Escorial, y lo digo además por una televisión de Ferrol, porque muchos de los que me están oyendo pues les sonará el tema. Hay un juez del Escorial que dicta un auto diciendo que no procede a la resolución urbanística del Ayuntamiento del Escorial, porque el Valle de los Caídos depende del... Sí. No, porque no es ajustada a la ley. El juez Justi Bastarreche. Y entonces la noticia es... un juez, nieto de dos almirantes de Franco, y diga, pero oiga usted, lo que habrá que mirar es el contenido de la resolución, si es ajustada a derecho, no es ajustada. Si no es ajustada a derecho, bueno, pues entonces recurra usted. Sí. Pero que este señor, sus abuelos fueron dos, hombre, pues serían dos grandes ilustres marinos, como de hecho lo fueron, ¿verdad? Mire, yo tengo un abuelo, mi abuelo Benjamín, que era médico en Castropol, era el cacique de Maura, en los años 10, 12 y 15. Y en cambio, que el padre de mi padre, el padre de mi madre, mi abuelo José, en Betanzos, era el jefe de la facción republicana de Pi Margall, que eran republicanos federales. Bueno, pues mire usted, ¿y ahora qué tendré yo que decidir entre mi abuelo de derechas y el otro abuelo? Y si digo una cosa me dirán que la digo porque mi abuelo era maurista o el otro abuelo era de Pi Margall. Oiga usted, es que estamos llegando a unos niveles muy preocupantes, ¿verdad? Porque descalificar por ese motivo, por esa razón, pues, aparte de que en ese caso, por ejemplo, el tema ya es un tema
¿Y qué opinas, ya para terminar? Yo publiqué un artículo en Vida Nueva en la cual indicaba la malicia del gobierno, que en todo caso lo que quiso siempre fue aprovechar políticamente para generar un conflicto y provocar división entre los españoles con el caso de los restos del general Franco. Publiqué un artículo sobre eso especificando que para una decisión de ese tenor, bueno, pues el gobierno no comete ningún error porque el gobierno tiene a su disposición y a su servicio el cuerpo de abogados del Estado y a mayores el Consejo de Estado, con los letrados del Consejo de Estado, a los cuales para una decisión de este tipo se les dice: deme usted el asesoramiento legal, ¿qué tengo que hacer si quiero hacer esto? Punto primero. Punto segundo, Zapatero había creado una comisión interministerial, en la cual había varios ministros, antiguos ministros, etcétera, que habían hecho un dictamen, explicaban todo el proceso legal y al final aconsejaban que no se hiciera la exhumación, pero indicaban cómo debía hacerse. O sea que, por lo tanto, todo lo que este barullo que hemos tenido ha sido un barullo malicioso, creado precisamente para generar conflicto e indirectamente también, por qué no decirlo, para atacar a la Iglesia, claro, y buscar la identificación de la Iglesia. Y después, en tercer lugar, si usted quiere hacer una decisión de este tenor, bueno, pues primero busca una persona que hable con la familia reservadamente y intenta usted saber cuál es la voluntad de la familia o el deseo de la familia. Busca usted el acuerdo con la familia y no genera un conflicto. El acuerdo con la familia era depositarlo en el panteón familiar de la Almudena. Sí, lo resuelves antes. Es decir, yo quise recuperar la casa Cornide, hice un intento. Y entonces lo que hice, hablé con el entonces abad de la colegiata, que era don Rafael Taboada, que a misa de 10 asistía siempre de la viuda de general Franco, doña Carmen Polo. Y le dije yo a don Rafael: si usted puede, hable con la hija, a ver qué disposición había. Bueno, había en principio una disposición favorable a las posibilidades de venta, etcétera, etcétera. Después, al final, pues yo no tenía medios, pero recuerdo que la conversación con la hija del general Franco, con Carmen Franco, pues fue siempre agradable y yo siempre utilicé un tercero y además lo comuniqué en la dirección de mi partido: quiero hacer esto y tal, hazlo con prudencia y con... Bien, lo que ha sucedido aquí ha sido un dislate de principio a fin. Y en todo caso, pues mire usted, pues a lo mejor sí puede ser que para darle ese carácter de centro de reconciliación nacional y para superar esa idea de vencedores y de vencidos, etcétera, sea bueno que a lo mejor los restos del general Franco se trasladen a otro lugar. Pero crear un conflicto político a estas alturas sobre ese tema, pues es lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Es volver contra la idea de la reconciliación, es volver a dividir a los españoles, es volver a manipular la historia, a volver a decir este bueno, esto malo, y al final pues nos terminaremos tirando los cadáveres unos a otros, ¿verdad? Los muertos, o sea, eso es una auténtica desgracia. Paco, desgraciadamente ya hemos llegado al final del programa. Pues digo desgraciadamente, porque yo estaré hablando contigo, bueno, Dios mío, encantado porque más y más y más y más. Pero bueno, primero, muchas gracias por haber venido aquí a Ferrol, al Toro. Segundo, decirte que aquí tienes tu casa siempre que quieras y que yo te voy a tener que volver a llamar porque ya sabes que eres de mis tertulianos favoritos. No, yo me vengo encantado porque además tú le das naturalidad, no es una entrevista, es una conversación y eso es muy agradable, poder hablar. Pues mira, porque no tenemos guión, porque estamos hablando tú y yo como si estuviéramos hablando, sin corsés, sin cortapisas ni nada, con tranquilidad y con naturalidad, y muy bien. Pues muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes, me imagino que habrán disfrutado esta noche como lo que más. Y hasta el próximo miércoles, si ustedes quieren.